qué principios usted debe estar practicando o aplicando desde antes de la predicación, ¿verdad? Estando delante del podio, durante el podio y luego, porque muchas veces cuando termina la predicación podemos tener dudas si lo que se predicó provenía del Señor. Eso es nuestra humanidad, preguntando o cuestionando, pero debemos confiar y creer durante la predicación, en la preparación del sermón y luego de haberlo predicado, confiar que lo que hemos recibido fue el Señor el que lo dio y que más adelante la palabra, siendo una semilla, va a dar un fruto que le va a confirmar a usted que ciertamente lo que usted trajo provenía de parte del Señor. Eh, Cuando se habla acerca de la predicación, es el arte de hablar en el nombre del Señor. Usted se convierte en el vocero de Dios, la voz de Dios. Así que usted debe tener esa preocupación, como le digo, una preocupación saludable, debe ocuparse en la gestión de buscar la presencia del Señor y pedir al Señor le revele cuál es la intención o la voluntad de Dios cuando usted le va a hablar a las personas. El predicador pasa a un segundo plano. Sabemos que el predicador es un instrumento del Señor. Usted es un instrumento de Dios, pero la prioridad o quien corre tener importancia siempre va a ser las personas a quien usted le va a hablar. Así que son corazones necesitados. Hay una necesidad espiritual, emocional. Son personas que están pidiéndole al Señor, Dios mío, háblame. Ellos van a tomar unas decisiones conforme a lo que ellos perciben que recibieron de parte del Señor. Así que hay un sentido, debe existir un sentido de responsabilidad en los hombros de un predicador para saber la seriedad, el peso, la profundidad que tiene, hacernos responsables de qué le vamos a llevar. Así que el predicador tiene que sentir esa responsabilidad por la preparación. No es que usted llegó al podio y dijo, Señor, aquí abro mi boca, tú la vas a llenar. Ciertamente Dios tiene el poder, Dios es soberano, eso es indiscutible. Él puede darle una palabra a usted de la nada para alguien que la necesite. Sin embargo, el Señor siempre, siendo un Dios de excelencia, siempre hacernos entender y ayudarnos a entender lo que es la excelencia, siempre en cualquier ministerio que usted ejerza, es importante la preparación. Si el adorador se prepara en oración, en ayuno, saca un espacio y un tiempo para calentar su voz, entrena, ensaya, toma capacitaciones de forma que pueda mejorar su proyección de canto, también ocurre lo mismo con el predicador. Mire si esto es tan importante que en estos tiempos, yo hablaba con el apóstol Joe, que todo tipo de servicio que se lleva a cabo tiene que ver con las ventas. Cómo yo ofrezco el servicio, no importa si soy plomero, electricista, abogado, yo tengo que ofrecer mis servicios y venderlos. Así que hay unas compañías en lo secular que se dedican a preparar a los profesionales en el arte de la oratoria. Mire si esto es tan importante y hasta dónde ha llegado. La realidad del caso es que primero comenzó con la iglesia, luego con los políticos, con los discursos políticos, y ahora, no importa cuál sea la profesión, la forma en que usted se va a proyectar, su lenguaje no verbal, o sea, su lenguaje corporal, el tono de voz que usted está utilizando, los ademanes, el uso de las manos, la expresión facial, las pausas que usted tiene que hacer, todo eso, y eso es una ciencia. Y eso usted puede entrar a YouTube, encuentra personas responsables, serias, que hablan del tema, que lo hacen con amor, ¿verdad? Porque lo hacen, sabemos que tratan de monetizar en sus canales, pero están dando un conocimiento que cuando nosotros venimos a ver, tiene un costo. O sea, a veces yo entro a estas plataformas para conocer la información y si ahora mismo el apóstol Joe quisiera tomar estas clases y establecer un costo, él no pierde nadie pagándolo. De hecho, sería lo justo hacerlo, porque es un conocimiento que se aprende, ¿verdad? En los seminarios y a través de la experiencia de años de experiencia y él lo está poniendo a disposición de ustedes con el fin de que ustedes puedan ser excelentes y pues entender que aplicamos lo que dice la Biblia, que por gracia hemos recibido y por gracia también nosotros ejercemos o damos. Amén. Así que teniendo esa introducción, hay detalles y consejos que me gustaría darles en cuanto a la preparación y el bosquejo. Y siguiendo esa línea de la oratoria,
pues se habla mucho y son consejos importantes, se habla mucho acerca de la vestimenta. Usted siempre, cuando usted le van a invitar a predicar, aunque sea en la iglesia local, pregúntele cómo usted debiera, qué sería lo adecuado en cuanto a la vestimenta. Si es casual, ¿verdad? Si hay que llevar chaqueta. Yo he tenido la oportunidad de predicar en lugares que, pues, me dicen, no, ven casual, puedes venir hasta en maones. Pero en otros lugares me han dicho, porque yo pregunto, es importante que usted pregunte. No, usted tiene que llevar corbata, debe llevar un gabán. Yo no peleo con la gente porque yo entiendo que soy un instrumento del Señor y cuando digo que no peleo, quizás mi idiosincrasia o mi filosofía de ministerio, pues para mí en la iglesia donde yo pastoreo, pues yo no uso gabán todos los domingos, ¿verdad? Uso gabán en ocasiones especiales. Pero realmente, pues mi filosofía no la pongo, no se interpone al momento que me invitan, porque Pablo dijo, me hago uno de ellos a fin de ganármelo. Así que si esa es la vestimenta y si yo tengo que ir al tribunal o a cualquier lugar y tienen sus códigos de vestimenta, pues yo pregunto cuál es el código de vestimenta para llegar a un lugar. Siempre es importante que usted pregunte cuánto tiempo usted tiene, cuánto tiempo le dan para predicar. Si ellos le dicen, pues, hermano, fluya, no hay horario límite, pues como quiera usted establezca un horario límite para ser prudente. La prudencia es parte de nuestra sabiduría. Quizás yo puedo recomendarle que da discreción, ¿verdad? Porque yo estoy aquí, yo me someto al apóstol yo, ¿verdad? Así que de lo que él ha enseñado, pues yo solamente le puedo dar una referencia de mi, ¿verdad? De mi experiencia. Así que yo le puedo decir que yo predico, trato de predicar 30 minutos. El detalle es, y yo establezco ese tiempo porque siempre uno se pasa del tiempo. Así que puede ser que me pase 35 minutos, 40 minutos, pero si yo establezco un tiempo, me permite ser prudente con el tiempo porque recuerden que ustedes están hablando de las personas que quieren, o sea, si están allí es porque le van a escuchar. Así que usted tiene que ser responsable también con el tiempo de estas personas. Así que si en media hora yo no logro decir cuál es el mensaje que el Señor me dio, yo creo que una hora tampoco va a dar. ¿Por qué? Porque muy probablemente estoy redundando, ¿verdad? Lo que decimos patinando en el mismo tema, en el mismo punto, y no llego al clímax del mensaje. Así que en 30 minutos se puede desarrollar una introducción bastante clara, se puede hablar del contexto bíblico en 5 minutos y entonces hablar del tema principal y de la aplicación, que son las partes, diría yo, más importantes, porque son los principios que va a aplicar el oyente en obediencia y en fe y les va a producir un resultado de eternidad. Así que la realidad del caso es que en 30 a 35 minutos usted puede traer un mensaje. Eso va a hacer que las personas capten, memoricen lo que usted dijo, porque si usted redunda, por más que usted redunde y repita, si la persona ya se bloqueó mentalmente, no importa que usted haya repetido 10 veces el mismo tema o de qué trata el sermón, cuando salgan se le va a preguntar de qué se le habló y no van a saber responder porque se bloquearon. Y cuando se predica 30 minutos, la realidad del caso es que la gente sale y hasta te hablan de principio a final de qué se habló, porque salieron refrescados, conscientes, no se bloquearon y físicamente y mentalmente no se cansaron. Así que es importante entender que la predicación es espiritual, pero el oyente, al igual que el predicador, está haciendo uso de todas las áreas integrales de su persona, cuerpo, alma, espíritu. Y lo mismo el oyente. Y alguien dijo que la persona va a tener la capacidad de escuchar y de retener de acuerdo a la capacidad física de poder estar ahí sentado, ¿verdad? Así que es importante que todas estas cosas usted las tenga presentes. Vestimenta, el tiempo, amén. Y el tema que usted va a hablar, siempre pregunte. Si a usted le invitan o si el pastor de la iglesia le dice, te toca predicar, siempre pregunte si hay un tema. Ah, no, que yo voy a predicar lo que Dios me dé. Mire, la Biblia es todo lo que el Señor mismo Dios le ha entregado al hombre. Y si en la iglesia donde le invitan tienen un tema particular, es porque han orado de acuerdo a la necesidad de la iglesia. O sea, hay que trabajar el tema de mayordomía, hay que hablar del tema de la familia, hay que hablar del tema de liderazgo,
Usted va entonces a orar para que el tema, de acuerdo a la necesidad de lo que le han mencionado para predicar y enseñar, usted va a orar para irse por esa línea, por ese tema, y usted lo pueda ministrar de tal forma que pueda ser de bendición para la iglesia. Eh, si el tema es evangelístico, si el tema es educación cristiana, todas esas cosas usted las debe ir anotando al momento que le invitan. Usted debe ir preguntando y anotando para que usted sea más efectivo en el momento en que usted esté allí delante de las personas para predicar. Eh, Bien, si le hablo un poquito, porque lo que estoy tratando de hablar primero es quizás de ese aspecto de la homilética y del orador. Es bien importante también que la forma en que usted se va a expresar sea clara, eh, que las palabras se entiendan y que la velocidad de las palabras sea el ideal, ¿verdad? Usted no puede ir ni muy lento ni muy rápido, porque si yo le hablo rápido, lo que va a pasar es que usted se da cuenta, o sea, usted va a tratar de seguirme y usted se va a tropezar con las palabras porque su cerebro va pensando, pero lo que usted está hablando puede ser que usted se va a trabar. O sea, usted tiene que ir con calma. No puede ir muy lento tampoco porque eso va a traer un ambiente, una atmósfera de brazos caídos, de me estoy durmiendo, ¿verdad? Tiene que haber una velocidad normal, como es usted, como estamos haciendo ahora. Si usted se da cuenta, cuando el apóstol ha hablado, yo estoy hablando, nuestra velocidad ha sido normal, ni muy rápida ni muy lenta. Las pausas son fundamentales. Las pausas hablan. Cuando usted está en la música y usted lee un pentagrama, hay un espacio, un silencio, y el silencio es parte de la lectura de la música. Así que en ese momento, cuando hay una pausa, el instrumento calla y tiene su razón. Lo mismo ocurre con el orador o el predicador. Y las pausas crean el efecto de fuerza de lo que usted dijo antes de la pausa. Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, tenemos que buscar del Señor y hago la pausa, todo el mundo va a prestar atención y va a decir que tenemos que buscar del Señor, porque usted en su pausa creó un énfasis. ¿Cuánto tiempo debe durar esa pausa? Bueno, pues puede durar eh, 4 a 5 segundos, no debe durar más de eso, ¿verdad? Tampoco, porque usted tiene que llevar un ritmo cuando está hablando. Así que cuando yo le digo, hay que buscar de Dios, cuánto dice silencio ahí mismo. Usted puede ir más o menos sacando ideas de cuánto se hizo la pausa. Eh, lo mismo cuando usted lee que hay una coma, lo mismo es cuando usted se expresa, no puede ir a las millas. Así que usted habla, respire, ¿verdad? Yo vengo de la escuela y el apóstol también vino de la escuela, que de los predicadores que parecían que estaban asmáticos predicando. Yo lo digo jocosamente, ¿verdad? Pero cogían el micrófono y eso, hermano, increíble. Esas cosas son dinámicas que tenemos que evitar, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de gritar, porque el oyente dice, pero ¿por qué me estás gritando? Son cosas normales, ¿verdad? Tampoco puede hablar muy bajito. Casi me hago, ve, haciendo el ejemplo. Todas esas cosas usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que autoevaluarse, grábese. Hicieron la transmisión en vivo, búsquela. O usted grabe. Antes los predicadores usaban grabadoras. Ahora no, ahora están las redes sociales y se graban. Usted tiene que tener una retroalimentación de usted, no se autocritique, no, sino que usted evalúe y busque espacios para mejorar. Amén. Eh, Así que es importante que usted sepa cómo va a ser esa velocidad, el tono de voz, ni muy alto ni muy bajito, y siempre, esto lo dicen muchos los oradores, usted debe establecer unos pics, ¿verdad? En el momento de hablar. ¿A qué yo me refiero? Todo lo que estoy hablando es homilética, ¿verdad? El arte de la predicación. Todo esto es lo que se toca. Perdóneme. Este, o sea, los altos y los bajos. Eso hace que el cerebro del oyente se mantenga atento. Si todo el tiempo mi tono de voz se mantiene lineal, la persona se aburre, se bloquea. Si yo tengo, en el momento de hablar, uso tonos que suben y luego llegan
al mismo nivel de volumen o hasta bajo en un momento determinado estratégico, eso me va a permitir a mí que las personas estratégicamente mantengan la atención. No es lo mismo decir, vamos a buscar de Dios, ¿verdad? No es que grite, sino acentuar, ¿verdad? Y ese pic del tono es como el cantante hace un falsete, cantante va a subir en un momento dado y luego va a bajar. Así que en un momento dado yo puedo decir, porque necesitamos, y es un énfasis, y vuelvo a buscar de Dios. Eso, eso, eso es algo que usted debe practicar. El predicador de muchos años le va a fluir natural. Ah, yo no tengo que hacer eso. No es obligatorio que lo haga, pero en el arte de la oratoria, si el que está secular lo conoce y sabe, cuanto más nosotros que nos dedicamos a la excelencia de la predicación. Así que yo necesito buscar de Dios. ¿Ve? El énfasis, el pic subió, o yo puedo decir, porque, y en mi pausa, yo bajo, necesitamos buscar de Dios. ¿Ve? Entonces, la frase tiene sazón y eso es importante a la hora de la prédica. Y yo le pudiera mencionar diferentes predicadores, sean bautistas, predicadores metodistas, predicadores pentecostales, que al utilizar este tipo de recursos y herramientas, o que usted dice, esa gente los invitan mucho, podamos identificar esas herramientas de oratoria o de homilética que ellos utilizan al momento de predicar, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo Gigi Ávila era una persona pausada, hacía uso de las pausas, pero había momentos que usaba el pix, ¿verdad? Porque de repente decía, porque necesitamos buscarle a Dios. Entonces, parece ser jocoso, pero la realidad del caso es que cuando tú miras la predicación de Gigi Ávila, era pausado en enseñanza, pero llegaba un momento que despertaba a la gente. Aleluya, gloria a Dios, amén. Cuando decía, Cristo viene, ahí. Claro, y decía, exacto, y decía, sonríe que Cristo le ama. Pues usted se da de cuenta que eso era parte de sus ademanes, ¿verdad? De predicador. Todas estas cosas son importantes a la hora de, y eso es parte de lo que es la homilética. Y yo lo quería presentar porque independientemente el mensaje que usted tenga, puede ser que le bajó del cielo un ángel y le mostró, pero si usted no hace uso de una buena homilética, va a ser, o sea, el poderlo comunicar y que las personas puedan grabarlo va a ser muy difícil. Estas son cosas que, pues, no solamente yo la he aprendido en libros, la realidad del caso es que las hemos tenido que aprender a fuerza de cantazo, ¿verdad? La experiencia. Cuando usted escucha a alguien que dice la experiencia, es el cantazo, ¿verdad? Que hemos tenido que tomar. Bien, bueno, pues dicho la parte de homilética, ajá, perdóneme, sí. Vamos a decir algo, ¿no? Bueno, voy a saludar por aquí que entró el pastor Rubén Olivera, que él es un amigo de muchos años de la ciudad de Vega Baja, así que solamente quería saludarlo por ahí. Amén, Continuamos. Amén, muchas gracias. pues un abrazo, saludo y Bendiciones. mi respeto, pastor. Amén, Amén. gracias. Bueno, pues teniendo en cuenta esa parte, ¿verdad? Que tiene que ver con el arte de, por lo menos en ese sentido de la homilética, lo que conocemos como la homilética, pues esos serían los consejos que pues, yo les daría a ustedes que les pueda ayudar. Y yo sé, ¿verdad? Que los pastores pues pueden confirmar la información y si hay algo que quieran añadir, pues mire, estamos aquí en familia, amén, y nos ayudamos. Bien, ahora, hablando del aspecto de esa hermenéutica y la exégesis básica que podemos hacer al momento de la predicación, pues otros consejos que yo puedo dar al momento de hacer un bosquejo. Y usted dirá, ¿por qué un bosquejo? Porque siempre usted tiene que tener anotaciones al momento de predicar la palabra. Cuando ya usted lleva muchos años de experiencia, no necesariamente, si a usted le dicen traer una reflexión bíblica de unos 15, 25 minutos, no necesariamente usted lo va a necesitar si lleva muchos años de experiencia, porque ya usted conoce si son sermones que ya ha predicado, usted conoce la palabra del Señor y conoce la temática y el contexto del pasaje, va a fluir. Sin embargo, siempre el consejo es que usted tenga unas anotaciones. Estas anotaciones tienen que estar bosquejadas, porque si usted hace un párrafo, la realidad del caso es que para darle lectura dentro de lo que hablábamos de la homilética, usted no puede perder visualmente a las personas. Usted no puede perder el contacto visual. Tiene que mantenerlo. Claro, no es que no mire los, eh, las, las, las notas que usted tenga en el bosquejo, pero deben ser bosquejadas porque es más fácil de leer. Es más fácil leer una expresión o una frase
que leer un párrafo, porque usted debe ya conocer la información que usted va a ministrar, ya tiene que estar internalizada. Primero tuvo que edificarle a usted para que entonces usted la pueda ministrar y para que usted lleve el orden de cómo usted quiere llevar esa palabra o el Señor se la dio, pues las notas le va a permitir fluir. Vio la introducción, vio el cuerpo del mensaje o el contexto, la aplicación y los principios que usted quiera hablar y luego cerrar con la conclusión, pues ya usted tiene esas notas que le va a permitir fluir de principio al final. Es bien importante identificar lo que es un bosquejo de un tema o de un sermón temático a un sermón expositivo, porque el sermón temático es ese sermón donde ya yo tengo el tema, ¿verdad? Eh, y yo lo que quiero es compartir el tema en particular. Y yo desarrollo el tema. Por ejemplo, pues yo voy a una funeraria, yo no voy a predicar un sermón expositivo. Aprovecho, el sermón expositivo es el que expone, el mismo, es el texto, es la palabra de Dios quien expone el tema. Y yo necesito estudiarlo para ver cuál es la verdad central o principal que me va a ministrar el texto, para entonces yo poderlo compartir, ¿verdad? Y ser más expositivo en la predicación, utilizar el verso, hacer ese exégesis, escudriñarlo y que lo podamos compartir de esa manera en la iglesia. Ese tipo de sermón expositivo, la realidad del caso que se utiliza más en la predicación pastoral, porque el pastor está llamado como maestro a enseñar, a educar y discipular a la grey. Pero en el caso del sermón temático, pues se presta precisamente para lugares donde usted quiere traer un tema específico o que ese tema se espera que se hable. Por ejemplo, una funeraria, pues yo no voy a traer en una funeraria un sermón expositivo. Me voy a dedicar a hablar de la consolación, de la salvación, de la familia, ¿verdad? En el caso de un sermón evangelístico, es un sermón temático, hablo de la salvación, hay testimonios involucrados, ¿verdad? Y que ayudan y refuerzan el tema que yo estoy ministrando en el culto evangelístico. Si es un sermón para hablarle al liderazgo, ¿verdad? Pues yo desarrollo un sermón donde hay principios de liderazgo y voy a utilizar o puedo utilizar diferentes pasajes que me permitan enseñar a ese grupo de líderes en el desarrollo del liderazgo. Sin embargo, el sermón expositivo, pues lo que busca, en el caso, en mi experiencia personal, cada domingo, el que yo pueda ver qué es lo que me está diciendo el pasaje, para entonces yo poderlo ministrar a la iglesia. Bien, así que eso no significa que un sermón temático no sea predicado en la iglesia. Sí, hay domingos que se ha predicado sermones temáticos. Sin embargo, el pastor debe considerar siempre tener el sermón expositivo como primera alternativa, ¿verdad? Y esto debe también con los hermanos en la grey, con los líderes, porque se mantienen alineados a lo que dice la escritura. En el sermón expositivo, mi opinión no es tan importante. Mi opinión es filtrada por la escritura y mi opinión se ajusta a la verdad de la palabra del Señor. Entonces ya yo dejo que es lo que yo pienso o creo, sino que mi fe se reafirma en el fundamento de la palabra del Señor. Y así es ministrada. Entonces, considerando que el sermón temático es básico en términos de los puntos que voy a traer, pues yo me concentro en el sermón expositivo, ¿verdad? En lo que hoy le estoy hablando. Así que en el sermón expositivo, entonces las notas, el bosquejo, pues, pues tienen entonces, tienen importancia. Bien, ya identifiqué el pasaje que voy a predicar. Oro al Señor y le pido en oración que el Espíritu Santo traiga revelación. Cuando estoy leyendo el pasaje, resalta cuál es el tema. Ya yo tengo el tema, porque ese tema se convierte no en el título del sermón, sino más bien la verdad central, el mensaje central del sermón completo. Así que de esa verdad central, entonces surge el título, surgen los principios que se van a utilizar en la aplicación, la introducción, la conclusión, y que me van a ayudar a entender. Así que cuando yo tengo el pasaje, por ejemplo, si hablamos
de la mujer del flujo de sangre, o si ustedes tienen algún pasaje en particular que quieran exponer, lo podemos usar aquí de ejemplo y podemos, la intención es que veamos lo que es el sermón expositivo en vivo y a todo color, algo básico, ¿verdad? Tampoco no es que vamos, pero podemos traer esa dinámica y nos puede ayudar. Si yo utilizo el de la mujer del flujo de sangre, pues sabemos que esta mujer, cuando yo estoy estudiando, lo primero que llega como verdad principal es la fe, ¿verdad? Que irrumpe en contra de cualquier reto que tienes que enfrentar, ¿verdad? Para recibir tu sanidad o el milagro. Porque esa es la verdad principal. Hay una mujer que a pesar de diferentes situaciones que está viviendo, y digo diferentes porque entonces, cuando usted empieza a estudiar el texto, se va a dar de cuenta todos los retos que tenía esta mujer. No era un reto solamente de fe. Cuando usted entiende la cultura, cuando usted entiende la cultura religiosa, lo que decía la ley, se supone que esa mujer no pudiera tocar a nadie que estuviera entre la multitud, porque esa mujer, mientras estaba sufriendo por la hemorragia y de la menstruación, ella era impura. Así que si ella es impura, tiene que estar a cierta distancia, tiene que guardarse a cierta distancia, y a quien ella toque, mientras estaba así, convertía a esa persona en impuro también. Así que toda esa multitud se había convertido en impuro, debido a que esa mujer tenía que estar tocando a la gente mientras estaba gateando y arrastrándose para tocar el borde del manto del maestro. Así que todas esas cosas usted las viene a ver. Entonces, que una vez usted recibe esa verdad principal, usted comienza a estudiar el texto. Hay un hecho Porque, también, ahora que sí, menciona este de la mujer, es que ella, aparte de ser impura y de todo eso que confrontaba, pues muchos, no solo ella, sino muchos de los que estaban en esa situación de enfermedad, que es lo que yo siempre he dicho, la enfermedad es hermana de la pobreza. Entonces han gastado todo su dinero en médico, entonces ya tremendo, no solamente tienen el problema de la salud, sino que también tienen el problema económico. Puede continuar, pastor. poderoso, wow. Así que nos damos cuenta, ¿no? Esa es la dinámica. Queremos que usted también ayude y aporte, porque son principios que se ven presentes, ¿verdad? Y cuando digo presente, porque los utilizamos para la aplicación, todo lo que estudiamos es parte de la aplicación presente. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Pues, ¿qué sucede? Cuando empezamos a estudiar el texto, comenzamos a hacer un exégesis. Probablemente nadie nos lo dijo, pero estamos haciendo un exégesis, porque estamos conociendo el contexto histórico, religioso, la manera de pensar de ese entonces y las implicaciones, las consecuencias que se tenían, como dice el apóstol Joe, pues hay unas consecuencias debido a la condición médica, hay una consecuencia de pobreza porque todo lo que tenía lo había gastado en que médico. Hay desesperanza, hay dolor. Ya no le quedaba más nada. O sea, ella dijo, pues que me apedreen. No, ¿qué más da? O sea, pero voy a hacer esto aún en contra de la ley para alcanzar mi milagro. Y de ahí también hay tela para cortar, ¿verdad? En ese sentido. Así que es importante que usted se haga esas preguntas y cuando usted vaya al texto para estudiarlo, usted tiene que ver todos esos panoramas, porque cuando usted estudia esos panoramas de contexto religioso, histórico, maneras de pensar de ese tiempo, eso es como un boom para usted, una revelación. Y usted olvídese, usted va a seguir estudiando la escritura y la palabra del Señor, como el caso de cuando los discípulos le dicen al maestro, Señor, ¿y quién pecó? Porque ahí estamos viendo la mentalidad, el pensamiento. ¿Quién pecó, este o sus padres para nacer así? Entonces, como que no tiene sentido que un niño en el vientre de la madre pueda pecar para nacer con una enfermedad. Entonces, la manera de pensar de ese entonces nos dice que la enfermedad, según ellos, es consecuencia del pecado y segundo, que hasta el niño podría pecar en el vientre de la madre. Y eso pues no tiene un sentido de lógica quizás para usted, porque usted tiene la revelación de saber que un niño está en la etapa de inocencia y no tiene la capacidad de asumir una determinación para poder pecar en contra del Señor. Pero eso usted lo conoce porque tiene la revelación de la palabra. Pero esa era la mentalidad de ese entonces. Y cuando usted estudia y hace ese exégesis de cultura, de formas de pensar, le va a ayudar en el momento de formular el tema que el Señor le dio. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Pues mire, tenga siempre un buen comentario bíblico.
los comentaristas bíblicos, hay excelentes que yo le puedo recomendar, pero siempre el apóstol le va a dar cuáles van a ser los recursos más adecuados, Biblias de estudio, etcétera. ¿Por qué yo le digo esto? Porque los comentaristas bíblicos pues tienden a inclinarse también de acuerdo a la dogmática y doctrina que ellos practiquen. Por ejemplo, yo le puedo hablar de John MacArthur, pero John MacArthur es un pastor que tiene una Biblia de estudio, de hecho yo la tengo, pero él es cesacionalista. ¿Qué es cesacionalista? Que él dice que los dones cesaron cuando la iglesia del Nuevo Testamento nació. Pues, ¿qué sucede? Cuando yo leo un comentario de John MacArthur de la iglesia de Corintios, él me va a hablar que los dones cesaron. Así que yo tengo que tener cuidado con la forma en que yo voy a leer y voy a entender a John MacArthur. Puedo hablar de... me falla ahora la memoria. Hay uno que usábamos mucho, apóstol, no sé si se acuerda, que él es Sí, presbiteriano, Matthew Henry. Matthew Henry, gracias. Matthew Henry. Pues Y Matthew Henry es ese presbiteriano. es bien famoso ese. Ese es, olvídese, ese lo tiene, todo predicador tiene Matthew Henry, olvídese. Y John Eh, MacArthur, pues, ha ido también integrándose bastante y ha hecho muchos comentarios y hasta Biblias y sí, todo. sí. Tiene comentario Mundo Hispano, ellos son bautistas. Fíjense, en Mundo Hispano yo he encontrado que son bastante objetivos, ¿verdad? Al momento de ellos trazar ¿verdad? Sus comentarios, sus expresiones. Pero si usted viene de la iglesia pentecostal, la Biblia Plenitud, eso era también, eso no faltaba en el diccionario Strong, todas estas cosas. Sin embargo, vivimos en el tiempo de la tecnología. Todos estos comentarios están en internet. Vuelvo y les menciono, tiene que acercarse a su pastor, en este caso al apóstol, y usted pregunte cuál es el que él le va a recomendar. ¿Está bien? Importante, paréntesis, no use ChatGPT. Ok, explico, me voy a explicar aquí. Use ChatGPT si es necesario para encontrar información, ¿verdad? Es una herramienta, es un recurso, pero aún los que se dedican a la información y a la tecnología, y el fundador salió, creo que una noticia que el mismo fundador dice que debemos tener cuidado con la información que provee ChatGPT, porque muchas veces puede ser errada y que usted debe tener las referencias de lo que le está proveyendo ChatGPT, Capitol, hay unos cuantos inteligencia artificial que están por ahí que usted puede utilizar como un instrumento. Bien, pero cuando le digo que no lo use, a lo que realmente me estoy refiriendo es que cuando usted esté en esta preparación de este bosquejo, no use ChatGPT para que le haga el bosquejo, no escriba, voy a usar Lucas capítulo 5, verso 16 al 19, realízame el bosquejo expositivo de acuerdo y con el tema. No haga eso, porque ChatGPT no es el Espíritu Santo, ¿ve? Entonces usted tiene, ¿sabe? Usted tiene que conectarse, usted tiene que orar, usted tiene que pedir revelación. Mire lo que estamos hablando. ¿Usted cree que ChatGPT nos va a decir lo que estaba trayendo el apóstol acerca de la necesidad de una enfermedad combinado con una necesidad de pobreza extrema? Eso no, eso ChatGPT no se lo va a decir. La Fíjate, revelación del... Ajá, pastor, y es que también no sustituir, si ya nosotros aprendimos con unos recursos, como usted habló, la concordancia Strong, Matthew Henry, John MacArthur y un sinnúmero de recursos. Hay una biblioteca, creo que el pastor Rubén tiene una biblioteca que se llama Logos, que tiene una variedad de recursos. tremendo. Entonces, pues si tenemos todo, pues no podemos sustituir lo que ya tenemos, la oración, el estudio propio de la palabra, las notas, no podemos sustituirlo ahora. Por ejemplo, yo normalmente lo que uso más ChatGPT es para crear promociones, ¿verdad? ¿Sabes? Promociones y anuncios y cosas así, pero en el estudio de la palabra tenemos que ser celosos y tenemos que también tener la originalidad nuestra. Por ejemplo, hoy en día tú puedes escribir un libro por ChatGPT o por una de Ujú, esas herramientas que son muchas, puedes escribirlo, pero el libro no va a tener tus testimonios, no va a tener, ujú. entonces La pues, esencia. yo más que nada, si fuera un libro, lo que usaría la inteligencia sería solo para organizar la estructura del libro, pero el contenido tiene que salir original. Y eso pues aplica al sermón también. Amén. Muchas gracias. Y aportando a este programa, a esta aplicación de logo,
eso es tremendo porque ahí tienes libros de referencia, tienes diferentes versiones bíblicas y cuando se esté estudiando el texto, el tener varias versiones bíblicas van a ayudar a la comprensión del texto. Y que usted como predicador, usted tiene que entender que el predicador que tiene un llamado tiene que dedicarse a la predicación, que es a la preparación. Un predicador que no lee y no se nutre en términos de lectura y de profundizar en estos temas a través de la lectura, va a ser un predicador que va a estar limitado. Usted necesita, porque la revelación va a venir del Espíritu Santo como una palabra de discernimiento, de sabiduría, de ciencia, pero la formación de ese predicador viene a través del interés y la intención de seguir aprendiendo y buscando acerca del tema. Así que si ya yo conozco del tema que voy a predicar para la próxima invitación, que va a ser dentro de un mes, pues mire, el que yo pueda ir a la librería o voy a esa aplicación y tienen temas que tienen que ver con con lo que se va a predicar, pues aproveche, estudie, lea, porque eso enriquece también el vocabulario, la forma en que usted se va a expresar y de todas estas cosas que hemos estado hablando también acerca de la homilética. Bien, pero volviendo, ya tenemos bastante en claro, ya identifico el texto me va a dar el tema, voy a hacer un exégesis, voy a buscar los diferentes contextos, me voy a hacer las preguntas claves que me van a ayudar a entender por qué la mujer, ¿verdad? Usando a la mujer del flujo de sangre, por qué la mujer toma, por qué asume ese riesgo de morir apedreada, porque era la consecuencia si se enteraban que ella estaba allí y estaba sufriendo de esa hemorragia. Hacerse esas preguntas. Hace poco, apóstol, yo me hacía la pregunta acerca de la santidad y le preguntaba, mire, vaya al Espíritu Santo, pregúntele, él le va a dar la respuesta. Porque iba a predicar acerca de la santidad, porque en Efesios capítulo 1, nosotros tomamos esta carta y la estamos predicando todos los domingos, por capítulo, ¿verdad? Y hay un verso que dice que nos escogió y que seamos santos y sin mancha. Y yo decía, ¿cuál es mi referencia de santidad? Porque siempre cuando se habla acerca de la santidad, se habla que nos alejemos del pecado, pero se toca tan superficial en el punto de que nos hablan de la vestimenta, que haga o no haga. Y yo decía, eso está chévere, ¿verdad? Pero no contesta la pregunta. ¿Qué busca Dios de santidad en mí? Y es allí donde el Espíritu Santo empieza, a través de lo que ya yo conozco de él, me empieza a guiar y entender cómo trabaja la santidad de Dios en nosotros. Y obviamente hablando de los méritos de Cristo, Cristo en nosotros, lo que ocurría en el Antiguo Testamento, que aquel sacerdote si no se purificaba no podía entrar al lugar santísimo, que el sacrificio de Cristo nos da acceso a donde el sacerdote no podía entrar, y cómo Dios nos ve, y cuál es el referente de esa santidad. Y cuando el apóstol Pedro dice que yo soy santo o sean santos porque yo soy santo, pues eso más me rompía la cabeza, porque el referente de santidad del creyente es Dios mismo. Pero yo decía, yo no alcanzo ese nivel de Dios, porque aún los profetas caían como muertos. Moisés dijo que si lo veías, y Dios mismo dijo, si tú ves mi rostro te mueres. Y lo escondió en la hendidura de la peña. Entonces, la hendidura de la peña me hace referencia a la obra de Cristo. Y que cuando ahora yo me presento delante del Padre, tiene que ser por la obra de Cristo. Pues entonces, si Cristo me hizo santo, una santificación posicional, pues entonces Cristo tiene que seguir siendo mi referente de santidad. Y cuando yo veo cómo Cristo vivió en la tierra, eso me habla del estándar o el nivel de santidad que yo debo tener. Entonces ya parte o rompe el esquema de hablarme de la apariencia o de la vestimenta del sacerdote, sino más bien del corazón, ¿verdad? Y cuando él trae la parábola del buen samaritano y que pasó el que tenía la apariencia de santo, que era un sacerdote, luego un levita, y que no hizo nada por el prójimo. Entonces, ahí yo veo el referente de santidad. Y eso rompe, porque cuando tú tienes gente que llevan años en el Evangelio y que siempre escucharon la vestimenta, y que te tienes que alejar del pecado, y si me alejo del pecado, ¿a dónde corro? O Pastor, sea, no se trata... hay un Ajá, punto importante ahí en la santidad y es que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces,
cuando estudiamos el tema de la santidad a nivel profundo, no dejándonos llevar por las corrientes de que la ropa y que esto y que lo otro. Ay, mira, ahora mismo, por ejemplo, a mí me ven con esta barba y en alguna Me iglesia crucifican. dice exactamente, pero si van al contexto de los hebreos, aún al día de hoy, para ellos la barba representa, Claro, incluso no es un mandato como tal, no, digamos no es un mandamiento, pero son estatutos y cosas que los judíos tienen y la barba para ellos es una honra. ¿Lo ves? Entonces, pues, por poner ese ejemplo, ¿verdad? Pero la realidad es que la santidad lo que dice es que crucificamos al viejo hombre y entonces en la naturaleza de Cristo estamos tratando de vivir la vida cristiana ahora en la naturaleza de Cristo. Y entonces, como Él es santo, pues nosotros también es como, ¿verdad? Como la luna, que la luna lo que refleja es la luz del sol, ¿verdad? Pues entonces nosotros somos como decir la luna de Cristo, cuando el sol es Cristo, pues nosotros reflejamos la luz de Cristo. santo. O sea, pues la santidad no es otra cosa que Jesús en nosotros. Amén. Amén. Definitivo. Eh, pues yo me hacía esa pregunta, yo decía, pues, ¿cuál es mi referente, verdad? En conducta. Aléjate del pecado, aléjate del pecado. Y si alejo y si corro fuera del pecado, ¿a dónde corro, verdad? Y son preguntas que yo creo que necesitan respuesta. Y entonces ahí es donde nosotros, los que enseñamos la palabra, debemos enseñarle a la gente que corran a Cristo, lo que usted decía, o sea, que seamos la luna del sol de Cristo. Corre a Cristo, porque cuando tú corres a Cristo, tú te alejas del pecado. Y muestra en conducta, en amor, en respeto, en comunicación, muestra a Cristo. Porque de qué me vale yo mostrar, ¿verdad? Que, como tú dices, si yo tengo la corbata y yo te veo a ti con barba, quizás yo te prejuicio por la barba, pero a lo mejor tú eres el que estás en el mall y tú saludas a la gente, abrazas a la gente. Porque yo me imagino a Cristo en este tiempo saludando, abrazando, como los evangelios, ¿ves? Entonces, eso, pues, yo he visto ministros de esa vieja guardia que respetamos, no tenemos nada en contra. Pero entonces ahí es donde, en esa línea de pensamiento, porque la predicación es mostrar a Cristo y cambiar estigmas y prejuicios y todo eso que llevamos en la mente, porque somos lo que pensamos. Entonces, yo me encuentro a fulano y fulano no me saluda porque él es de corbata y yo soy de barba, porque todos somos de reino. ¿No? Pero en conducta, Y yo tengo ahí que mostrar esa santidad. claro, ahí por ejemplo está lo del pantalón. Ah, pues las mujeres no pueden usar pantalón. Entonces, pues el hombre no puede usar falda. Si vamos al tiempo de Cristo, los hombres no digamos que usaban falda, pero usaban túnicas. Eso es así. Usaban túnicas, que cualquiera puede decir que era una falda, pero realmente es una túnica. Entonces, al día de hoy, las mujeres dicen no pueden usar pantalón. Ok, pero una mujer, si va a la playa, se verá bien en un pantalón. Si va a correr bicicleta, se verá bien en una falda corriendo bicicleta o en un caballo. Entonces, pues hay como dice Eclesiastes, todo tiene su tiempo. Pues en el tiempo de andar en bicicleta o en caballo es el tiempo de andar en pantalones, aunque seas mujer. ¿Lo ves? Claro. Y entonces, pues claro que en la iglesia pues se ve bonito que la mujer se ponga un traje y una falda, se ve bonito. Yo no voy a decir que no. Y también hay pantalones y hay pantalones, porque hay pantalones que son de una manera para allá, pantalones demasiado ceñidos al cuerpo que entonces pues pueden afectar a los hermanos y el apóstol Pablo también habló de eso. Amén. Y son vestimentas de dama y vestimentas de caballero, porque la dama no se va a poner el pantalón del esposo, se va a poner un pantalón que es de dama. ¿Ves? Las mismas túnicas, pues, unas estaban designadas para caballero, otros para damas. Eh, es que nos quedamos en las cosas pequeñas, apóstol. Entonces, cuando se estudia la escritura, es que entonces vamos a lo que realmente es importante. Pero eso no va a suceder hasta que uno no escudriñe la escritura para poderlo predicar. Porque si nos quedamos en las pequeñas cosas, eso es lo que empezamos a predicar. Y de eso pecamos todo. Yo pequé en eso, mi legalismo, en mi religión. Enseñé o prediqué cosas de jovencito que pues, fue lo que me enseñaron. Pero mientras uno va ahondando y profundizando en la escritura, te das cuenta lo que verdaderamente es importante y lo que establece el reino. El reino no es comida ni bebida, se trata de amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y que el amor del Señor ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso es importante que el predicador se mantenga afilado, como estudiando las escrituras. No puede esperar a que lo inviten para empezar a estudiar. Tiene que ser una persona fanática, vamos a decirlo así, fanático de la palabra. ¿Qué estás leyendo? Pues estoy leyendo Biblia o
algún libro que habla de algún tema que me ayude a entender algún tema en particular que trate la Biblia. Bien, ya tenemos eso claro, ya hicimos el exégesis, nos quedamos entonces en las versiones bíblicas, ya conozco entonces cuál va a ser mi tema principal y voy a desarrollar los principios, la aplicación, cuáles son los principios de reino que se van a practicar de acuerdo al tema que se trajo. Entonces, esos principios tienen que tener siempre un verbo, una acción de fe que trate con la persona, que de acuerdo, recuerden siempre que los principios de fe es una semilla que se siembra y va a producir una cosecha. Gálatas lo dice, que lo que sembramos cosechamos. Si sembramos para el espíritu, cosechamos vida eterna. Si sembramos para la carne, cosechamos muerte. Por consiguiente, lo que yo le voy a hablar acerca del principio es una forma de vida, una acción de fe que esa persona va a ejercer de tal manera que pueda tener el control de aquello que ha perdido o que se lo puede entregar al Señor. Porque cuando digo el control, me refiero al sentido de la salud. Seguimos con la mujer del flujo de sangre. Me gustó el principio que trajo el apóstol acerca de la pobreza, porque el Señor no nos llamó a estar enfermos, el Señor no nos llamó a pobreza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos identificar aquellas cosas que enferman nuestra vida. Oye, yo tengo un principio, no me he salido del tema principal, porque estoy hablando de la circunstancia de la mujer y qué le trajo vida y qué le trajo salud y restauración. Pues yo voy a identificar qué cosas traen enfermedad, qué puertas he abierto a circunstancias que entonces en vez de traer edificación y vida, lo que hacen es traer muerte. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, entre muchas otras cosas que pudiéramos plantear, ¿verdad? Hablando de la salud física también. Hay, ¿Cómo yo hay, administro mi salud? hay un Sí. detalle ahí, que me gustó cuando lo mencionaste, porque muchas veces cuando alguien está enfermo, como esa mujer, ¿verdad? Del flujo de sangre, pues la cultura judía le atribuía la enfermedad al pecado. Ah, pues pecaste. Ujú. Entonces, igual le pasó a Job. Ah, pues está enfermo porque pecaste. Puede ser, y yo como teólogo, ¿verdad? Yo no voy a quitar que en algún momento la enfermedad pueda ser causada por un pecado. O sea, que sea, digamos, no sé si decir como un juicio o vamos a decir, una consecuencia de un pecado, en la enfermedad. Pero hay ocasiones en que esa enfermedad puede ser para la gloria de Dios, hay veces que esa enfermedad puede ser un proceso que Dios te está permitiendo pasar para trabajar otra área en el carácter de uno que Dios tiene que trabajar, y hay múltiples razones por las cuales uno pudiera estar enfermo y no necesariamente tiene que ser por pecado. Muchas gracias. De hecho, el predicador tiene la responsabilidad de traer esa aclaración. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay gente que está pasando por diferentes situaciones de enfermedades y condiciones médicas. Entonces, si yo me tomo el medicamento para la alta presión o para la diabetes, pues entonces yo estoy falto de fe. Entonces yo soy un pecador porque estoy sufriendo eso, ¿verdad? Hay muchas vertientes, ¿verdad? Porque ahí puedo identificar al que sufre de la enfermedad, realmente es un juicio de Dios. No, yo tengo que entender también teológicamente que somos un cuerpo, un estuche que va envejeciendo, y si no sufro de alta presión voy a sufrir de cualquier otra cosa, y no me debe dar temor decirlo. ¿En qué sentido? No que estoy confesándolo. También es otro tema de las confesiones y las declaraciones, ¿verdad? Que pudiéramos traer. Pero la realidad del caso no se trata de, no importa lo más que yo declare, hay una realidad en mi cuerpo va envejeciendo. Pablo lo dijo, este estuche se va debilitando, pero hay un edificio que se va conformando y fortaleciendo dentro de mí y que es el que vamos a disfrutar en el cielo. De igual forma, el que toma medicamento está falto de fe, o el que no puede ayunar y llegó al ayuno, porque yo le digo a los hermanos, el que es hipoglicémico, diabético, yo le digo, cuando damos los estudios de ayuno, pastor, ¿y qué hago? Pues entonces no tengo fe. Yo le digo, no, usted tiene fe, tiene tanta fe que está viniendo al ayuno. Hay otros que usan eso de excusa y no vienen al ayuno. Coge Usted el, venga al ayuno, coge el ayuno tráigase la merienda. yo tengo un diagnóstico de diabetes, aunque ese diagnóstico es de los médicos, no es mío porque yo no me apropio de él, pero los Muy médicos bien. lo dijeron. Ahora yo tomo, si es necesario tomo la pastilla, pero yo trato, porque hay una parte que es tuya, de tu, Aceptarlo. que es no, y de trabajarlo. Entonces, ¿qué yo Ujú. hago? Pues yo tengo que irme a caminar, y entonces yo trato de no usar el medicamento a menos que sea demasiado necesario, pero mientras tanto yo trato de controlarla con la alimentación, con caminar y con ejercicio y ciertas cosas.
Entonces es mi responsabilidad. Pero, claro, yo no me apropio de ese diagnóstico porque en cualquier momento el Señor me puede sanar, pero si yo me voy a un ayuno, pues yo me llevo una merienda. Porque cuando la persona que es diabética se va a un ayuno, si está mucho tiempo sin comer, le va a subir el azúcar. Y el hipoglicémico, pues es lo contrario, ¿verdad? Le baja. Entonces, pues ambos tienen que tener sus meriendas, pero podemos hacer el ayuno como quiera. O sea, eso no quita nada. Exactamente. Y hay personas que quieren disfrutarse y deleitarse en el ayuno, pero a veces se sienten privados porque van con una merienda. Yo le digo, vaya con la merienda, no le quita la fe, no le quita, al contrario. Entonces te das cuenta la actitud que asumen porque no toman la condición médica para aceptarla como que yo la voy a utilizar como una herramienta para limitarme. No, yo soy diabético, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro porque yo soy diabético. Yo soy diabético, pero eso no, o sea, tengo una condición médica, ¿verdad? Yo lo que hago es que aprovecho, voy al ayuno y me disfruto y hago. No me limito y eso es importante tenerlo presente. Así que hay muchos temas, muchos puntos, muchos principios que si venimos a ver y nosotros, todos los que estamos hoy conectados, empezamos a anotar, salen 3 y 4 sermones de la misma porción bíblica y Y hablando acerca cuando, de la y, enfermedad. y cuando menos la persona lo espere, puede quedar sana. Yo la otra vez fui a una iglesia con un espasmo y salí sano del espasmo. O sea, cuando menos tú lo esperas, Dios te sana. Yo tuve la experiencia hace décadas, ¿verdad? No muchas décadas, pero hace como dos nada más. Este, cuando Gigi Ávila tenía el canal y él decía, pongan la mano sobre el televisor, no sé si se acuerdan, donde que lleven años. Y yo tenía como 13 años y yo tenía dolor de migraña y eran bien fuertes que me daban. Y yo tuve fe porque yo tenía dolor de migraña, pero yo no me perdía los sábados el culto que él daba. Y yo prendí el televisor y yo estoy acostado con las luces apagadas y estoy viendo el programa. Y él dijo, pongan la mano. Y yo fui por fe, un niño de 13 años, jovencito, y puse la mano y yo fui sano hasta el sol de hoy. Y me han dado dolores de cabeza como cualquier ser humano y nunca han sido de migraña, porque el que padece de migraña sabe cómo es el dolor de migraña. Y le doy gracias al Señor, le doy gracias a Dios, como otros eventos de sanidad. Y así debe ser la mentalidad. Eh, Cuando tú miras todos los pasajes de milagros, de sanidad física que hizo el Señor, fueron milagros donde los que estaban enfermos no se limitaron. Bartimeo gritó, Saqueo se trepó en el árbol, esta mujer irrumpió en la multitud, Jairo también irrumpió, el centurión fue y le dijo, Señor, no es necesario que entres en mi casa. O sea, esta gente mostraron un nivel de fe tan violento. La mujer serofenicia que le dijo, hasta los perritos comen de las migajas. O sea, la fe es violenta. Y en ese sentido, pues va a vencer toda limitación mental de la enfermedad. Eso es otro punto, ¿verdad? Que pudiéramos traer cómo manejamos cada condición médica y la actitud que asumimos, porque yo le digo a los hermanos, bueno, quizás tú no puedes brincar la cuica, pero puedes caminar, ¿verdad que sí? Pues no te limites. Haz las cosas de acuerdo a lo que tú puedas hacer, porque hoy estás caminando, mañana vas a llodear y quién sabe, luego brincar la cuica, porque es de acuerdo a cómo tú te ves en el Señor. Amén. Y las promesas del Señor son amén siempre. Pastor, Bien dicho. Ajá. nos quedan 10 minutitos por ahí. Ok, pues vamos. Ya hablamos de ese principio, hablamos de la aplicación, principios, los principios, importante, principios de fe que están en la aplicación tienen que ver con verbos de acción. Siempre tenga eso presente. Y cuando usted vaya a la conclusión, su conclusión va a tener un cierre, ¿verdad? Que va a proveer una asignación a realizar. Y siempre hablando hacia el futuro. Y cuando hable del futuro, hable con esperanza. Cuando usted va a predicar y está hablando de la mujer del flujo de sangre, hable y declare que usted está sano, como dice el apóstol. Bueno, Dios no me sanó hoy, pero a lo mejor me sana mañana. Mi fe es que Dios me va a sanar. ¿Cuándo? Hoy, mañana, el año que viene, pero Dios me va a sanar. Y esa debe ser la actitud cuando hablamos o estamos cerrando el sermón. Siempre se habla de esperanza, nunca hable catastróficamente. Aun cuando sea un mensaje que sea confrontador, nunca se cierra con confrontación, sino siempre con esperanza. Usted nunca puede cerrar
con una pregunta catastrófica. Nunca cierre un sermón con una pregunta catastrófica. Siempre cierre el sermón proveyendo fe y esperanza. Persistencia, que el persevera alcanza. Cuando nosotros compramos el templo, el Señor me dio una serie de sermones que hablaban acerca de principios de construcción, y usamos Nehemías, y usamos Zorobabel, y usamos muchos otros. Y la palabra que siempre el Señor nos dio es que aunque éramos inexpertos en la construcción, el Señor usó a Nehemías. Dios le dijo a Zorobabel que no es con tu fuerza, sino con el Espíritu Santo. Y usamos esas palabras para hacerle entender a la iglesia que si el Señor nos llamó para una causa, vamos a alcanzarlo, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. No importa quién se entrometa, vamos a lograrlo. Y en este tiempo estamos peleando con Luma, y gracias al Señor ya estamos en la recta final, pero estuvimos 2, 3 años, pero siempre estábamos con esperanza. Y cuando pongamos el servicio no le vamos a decir a nadie porque lo vamos a festejar, yo le voy a avisar en el culto. Y hablamos visión y esperanza. Siempre cuando usted cierre un sermón, hágalo con esperanza. Y cuando usted está escribiendo su sermón,